Listo. Buenos días para todos los que nos acompañan hoy en el webinar de Jueves FDF de Maderas. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Adriana María Pérez Guzmán, soy la directora seccional Antioquia de FD Maderas y para mí es un gusto presentar esta charla de silvicultura de las especies nativas a cargo del ingeniero forestal Juan Manuel Cardona. Juan, bienvenido. Y quiero contarles, voy a presentar a Juan de sus logros y todo lo que ha hecho. Muchas de las personas que nos acompañan hoy saben quién es Juan y la verdad es muy sobresaliente su trabajo y lo queremos mostrar en este espacio que sea un punto de motivación para seguir trabajando de buenas maneras lo que es la silvicultura de las especies naturales. Juan Manuel Cardona entonces es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, con una maestría en manejo forestal y de vida silvestre de la Universidad de Chiman en Maxwell, Japón. También un fotógrafo de naturaleza que vive y actualmente se desempeña como perito forestal en activos de carbono, silvicultura forestal, forestal de especies nativas y en restauración de ecosistemas y manejo de vida silvestre en la Orinoquía colombiana. Entre sus publicaciones más recientes tenemos 3 volúmenes de la serie Guías fotográficas de Saltamontes de Colombia, la monografía Introducción a Saltamontes de Colombia y plantas ornamentales en Antioquia y la guía para la flora de la cuenca del río Yucao en Puerto López Meta. Además de varias otras publicaciones sobre silvicultura, botánica y ortópteros. Sus fotografías han sido publicadas en varios websites y páginas de conservación, como la reciente obra The World's Rarest Birds, y también autor de varios libros y artículos en gramática y aprendizaje del idioma japonés, colaborando también en diccionarios de open source dedicados a esta lengua desde hace varias décadas. Bienvenido, Juan Manuel, a Jueves FDF de Maderas, y es un gusto pues tenerte aquí. Te damos la palabra para que inicies la presentación y a todos los asistentes nuevamente bienvenidos, y al finalizar de la presentación de Juan Manuel abriremos un espacio de preguntas. Bienvenidos todos. Bien, buenos días. A ver. ¿Me escuchan? Quisiera saber si sí. Sí, Juan, te escuchamos. Bueno. Listo. Confirmemos, por favor, si se ve la pantalla. Sí, señor, Correcto. se está viendo. Muy bien, buenos días y gracias, Adriana, por esa amable presentación. Y efectivamente, pues hoy vamos a hablar de las silviculturas especies nativas en Colombia. Pues, como siempre, no quiero decir pues que lo que siga aquí sea la Biblia y todo tenga que ser así, pero hay muchos conceptos que digamos que pueden, como dice un conocido y amigo, son transversales a todo este tema de la silvicultura especies nativas en Colombia. Entonces, para no demorarnos mucho, entremos en materia. Bueno, yo diría que una de las palabras que ya la hemos escuchado hasta la náusea es que Colombia es un país megadiverso. Tenemos muchas especies de plantas, muchas especies de mamíferos, en fin. Y se habla mucho, pues llenamos la boca, o se llenan pues la boca los funcionarios, periodistas y todos diciendo eso, pero a la hora de preguntar qué es lo que hacemos con esa diversidad, la respuesta es que en general casi nada, o muy poco, en el mejor de los casos. Y en el caso de los árboles, la respuesta decepcionalmente, pues, es decepcionante decir lo que puede ser inclusive peor. Inclusive no solo no sea, sino que además se deshace. Entonces, bueno. Pero, pues, esto no debería continuar así. Ya haciendo hora que estas cosas se utilicen, pues, porque pues, si ya hemos visto que lo que no se usa y no se utiliza, el ser humano tiende a despreciarlo y a acabar con él. O en el peor de los casos, caer en el olvido, que es prácticamente lo mismo. Y hay una lógica que dice que muchas de estas especies, pues, ya estando creadas aquí en nuestro país y siendo en tantas diversas regiones que tenemos, diferentes climas, suelos, en fin, deberíamos aprovechar que ya están adaptadas en vez de tratar de naturalizar otras que no lo están. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el fruto del Orinoquia, que pues, en realidad son varias páginas. Y aquí viene la pregunta, porque ya nos la han hecho, que ¿por qué siempre árboles nativos? Pues que lo que hoy en día, pues afortunadamente ya se hace, y una de las cosas, pues las principales razones las listamos aquí. Pues sobre todo
yo diría que esto lo que más se hace, por ejemplo, en el ejercicio de la protección forestal, son las famosas compensaciones por pérdida de biodiversidad, aunque en una escala mucho menor de la que se cree. Y para la restauración ecológica, pues como hemos visto por las noticias de los incendios y todo, y por otros problemas que tenemos en nuestro país, la deforestación, en fin, cobra cada vez más relevancia pues hacerlo. Bueno, y hay otra razón por la cual se debería sembrar árboles nativos. Una de ellas es para las plantaciones forestales. En particular porque pues hay muchas especies de maderas valiosas que se deberían poder sembrar, ya que en sitios como la Orinoquía, donde especies pues como la teca y todo no son aptas en la mayor parte del terreno, pues hay otras especies pues, de las muchas que hay que sí lo son y sería la única forma de que esas distancias tan gigantescas puedan cubrir con los fletes, porque con las maderas tradicionales pues, son de un valor bajo, relativamente pues, en el mercado, que no cubren ese tipo de valor del transporte. Hay maderas especiales que tienen propiedades que las maderas comúnmente que llamamos entre nosotros comerciales no tienen, y la otra son productos no maderales que aquí es donde yo discrepo mucho, por ejemplo, con las reuniones que hemos tenido en varios proyectos con la UPRE y otros que dicen que en Colombia solo deberían sembrar 3 especies. Y no voy a decir cuáles son para no promover pues más, porque eso ya realmente sabemos todas cuáles son, pero eso debería quitar una ventaja muy grande que tenemos de cosas que no se pueden producir en otros países y que es lo que queremos enfocarnos. Y en el caso, por ejemplo, de resinas, colorantes, tantos biocompuestos, ahora que se habla tanto del biocomercio, los frutos, las almendras, en fin, nueces. Otra cosa es tratar de la reforestación cercana a la naturaleza. O sea, hoy en día los mercados de carbono y diversidad y muchas otras cosas exigen que se haga una silvicultura no convencional, sino tratando de no ser tanto monocultivo, en fin, sino tratar de que las siembras sean más diversas y que ya hemos escuchado, pues me imagino algunos aquí, la famosa agricultura regenerativa, tantas cosas que hay de esas que, digamos, tienen mucho más alcance entre el público, resuenan más y son menos rechazadas que los otros sistemas. Que, pues, los cultivos de pino y eucalipto han sido muy satanizados como hemos visto pues en las discusiones sobre los cerros de Bogotá y los incendios en Bucaramanga en otros lados, que también tienen su lugar, pero pues, también deberíamos estar avanzando en esto de la silvicultura cercana a la naturaleza. Otra cosa es que muchas especies, como el árbol que muestro aquí, que es el famoso macondo, que dio nombre al pueblo del famoso Premio Nobel de Literatura, que lamentablemente se están acabando. Son árboles gigantescos como los baobab de Sudamérica, pero lamentablemente los dejaron acabar. Y si no los sembramos, pues activamente, muy posible que tiene ayuda para que su población se recupere. Y lo otro es el capital natural desaprovechado de la megadiversidad, ya que en Colombia hay literalmente miles de especies de árboles, de las cuales posiblemente más de 500 o seguramente muchas más, porque tantas que son tan desconocidas tienen un potencial forestal en todo lo que mencioné arriba. Y lo otro es, como ya sabemos, pues la mejora del clima local y global. Al que le diga a uno que los árboles no mejoran el clima, le invito a que se pegue una caminadita a las 3 de la tarde en esta época, en las sabanas del Bichada, a los 37, 38 grados, y que a ver si no sale corriendo a buscar cualquier sombrita, cualquier chaparro que encuentre. Y esto es cierto también para las ciudades. Hoy en día, pues creo que en estos días salió una noticia que me llena de una iniciativa lo más de buena de corredores biológicos para la mejora del clima local. Bueno, no hablando más y seguir aquí, pues históricamente en Colombia, pues realmente se sembró algunas especies nativas, como por ejemplo el aliso, el nogal cafetero, los balsos, el caucho que es nativo, aunque pues la mayoría de clones son asiático-brasileros, pero pues realmente el caucho también, varias especies de caucho, no solo estas, son nativas de Colombia también, la guadua, el tabería rocia, los abarcos que cada vez comen más fuerza, y los robles. Y también está uno que no debemos olvidar, que es la famosa cebatolúa, que siembran y han sembrado pues mucho en el Caribe, que diría que es la especie nativa que más se siembra y prácticamente la única importante que continúa en el CIF, Certificado de Incentivo Forestal. Y ahora preguntamos, bueno, entonces si eso es tan bonito, entonces ¿por qué no hay más plantaciones de nativas? Entonces aquí están las razones. Lo principal, y eso es un problema mundial, y digo yo pues que nos ha tocado trabajar en varios proyectos en otros países para hacer prácticamente lo mismo que hacemos acá, y es que inclusive en Canadá, Estados Unidos, en todos lados, la escasez de semilla de especies nativas es un gran problema. O sea, no hay suficiente semilla para otros proyectos de restauración que se están haciendo. Y eso hace que la gente no pueda sembrar las hectáreas que se siembra, y muchos otros proyectos hasta fracasan porque sencillamente, si usted llegó de segundo al vivero, al proveedor de semillas, ya lo compraron todo y no hay nada que hacer. Lo otro era falta de cuidado en la calidad genética de las semillas. Aquí en Colombia se vende eso así como arroz, pero
pero sin saber de dónde salió. Muchas veces el mismo padre, todas las semillas del mismo padre en el volador se prenden a uno y así. Y lo otro es lo que menciona aquí, de que la gente quiere, se le mete en la cabeza que quiere una especie y la siembra sin saber sin ni siquiera hacer como el mínimo de diligencia de si va a pegar en ese sitio. Y aparte de eso, pues una larga historia, lamentablemente, de mala implementación y deshonestidad entre la gente que siembra, muchas estafas. Y pues la Paulonia, por ejemplo, que tanto ha dado que debería estar en una demanda a una persona del Ministerio en estos días del Ambiente, no es nativa, pero es un ejemplo pues de que eso aquí había una cantidad de problemas con las especies que se siembran mal o se comercializan sin tener que estarse comerciando, y la gente pues que engaña a los inversionistas sembrando donde no se puede, en fin, y después dicen que no se puede, que no se puede. Bueno, lo otro es que pues en nuestro país hay una gran cantidad de carteles de madera ilegal, y competir contra los ilegales que no tienen que pagar impuestos ni nada es antieconómico. Otro es que no hay en el país hay pues miles de hectáreas o cientos de miles de hectáreas de las reservas del I-Segundo, otros que son bosques nacionales que no tienen guardabosques ni nada, entonces ahí tampoco se tiene un control sobre, ahí se puede tener una cantidad por los semilleros y un enorme potencial, pero pues nadie hace nada con eso. Y aparte de eso, hay que reconocer que domesticar especies no es fácil. A nosotros llega aquí los eucaliptos, la acacia y los pinos, creemos que todo así de fácil, pero esos árboles muchas veces ya llevan un proceso de selección y ¿cómo se llama? De domesticación que puede llevar desde décadas hasta más de un siglo, en algunos casos de algunos pinos, y no es tan fácil como sacarse el monte y sembrarla. Y por eso, y como aquí el propuesto de investigación es tan bajo y la tolerancia al fracaso es tan baja, la investigación también es muy poca. Y lo otro es la falta de investigación y lo que mencionaba aquí, un cortoplacismo muy grande estatal, académico y gremial, en el que prácticamente no se investiga nada. A ver, vemos que la última especie que yo diría que podría uno decir que se está sembrando nueva es el cacay, o inchi, que es el Cariandro rionocense, que empezó en la década pasada en los llanos, que es una especie nativa. De resto, la mayoría de especies que se han metido últimamente digo, algunas décadas, la mayoría pues, hay una que otra, pero no lo voy a mencionar por tiempo, pero las importantes en número, en cantidad y áreas sembradas son las que menciono ahí. Y para de contar, excepto algunas corimbia que están haciendo su introducción ahora, pero eso prácticamente pues, son los mismos eucaliptos con otro nombre. Y los obstáculos legales de financiación, de los cuales haremos en detalle más adelante. Bueno, y ya me imagino que la mayoría de la audiencia conocerá qué es el CIF. Originalmente había muchas especies, eran 80 nativas y 30 introducidas, pero finalmente, debido a muchas razones, entre ellas los fracasos, los problemas y la falta de investigación, prácticamente solo quedaron estas, de las cuales yo diría que la única que se siembra en gran escala es la que decimos de la Cereza silvatulúa, como dicen en la costa, cedro espino, como le dicen en el llano. Pare de contar, no hay más. Ya reconocidas por el CIF. Por el momento, ni siquiera el CACA y otras pues están aquí, eso que ya tiene una cadena gremial en la Orinoquía, por ejemplo. Y aquí estamos pues hablando de que es necesario domesticar árboles. Aquí tenemos un cedro que vimos en una plantón de cedro que se hizo para cacao y caucho en el Castillo Meta, de un árbol de 30 años. Y pues vemos que para uno poder sembrar árboles con éxito hay que empezar un proyecto de lo que es un proceso de lo que llama la domesticación. Y hay que empezar a pensar en muchas variables como la ecología de la especie, de las procedencias de la misma, porque todas no es lo mismo. Hay unas que pueden ser mejores que otras para un sitio, unas pueden tener mayor resistencia a plagas, en fin, a las variables climáticas, más resilientes al cambio climático. Y como aquí ni siquiera se ha intentado hacer hibridaciones ni nada, pues, mejor dicho, toca recoger germoplasma, ver cómo es la mejor forma de sembrarlos, si es en estaquillas, si es en semilla, bueno, en fin, el fruto entero, hay que descalificarlos, cómo se produce y multiplica en vivero, cuál es su productividad, porque pues uno en estos días prácticamente en forestación siempre han pedido metros cúbicos, cuántos produce al año, y ahora le preguntan cuántas toneladas de carbono por hectárea acumula, y todo lo demás y la oportunidad es pues que puedes de fito mejorarla, y cómo diseminarla y hacer que se adopte y se fomente. Entonces, aquí ya hemos visto pues que una de las famosas, no sé si serán 2 o 3 palabras, pero uno de los factores de éxito es lograr tener el famoso paquete tecnológico de las semillas, o de la especie, mejor dicho. Y es necesario pues que se cumplan estas condiciones para decir que ya medio se dominó una especie para poderla sembrar a gran escala.
Entonces, aquí vemos algunas de las características y como vemos, y a pesar de lo que nos han dicho algunos proveedores de semillas, todas las especies no es lo mismo. Lamentablemente también otro problema que hemos tenido es que la gente, aquí hemos tenido problemas de que le dan uno cualquier eucalipto sin saber cuál especie es y le dicen, no, eso es lo mismo, señor, eso no es lo mismo. No le hemos pino carida que pino carpa ni que pino pátula, pero algunos productos de semillas solo encuentra el volumen y llenarlo con costalados de semilla y no qué especie es. Y realmente la especie sí importa mucho. Bueno, y para el paquete tecnológico, pues aparte de lo que ya mencionamos de cómo se caracteriza y todo, que estoy viendo una resolución que especifica qué tiene que tener el paquete tecnológico para poder incluir más especial, sí, lo cual está ley reglamentado y sí se puede, pero nadie lo ha hecho desde hace años. Aquí están todas las otras cosas que hay que hacer, cómo se planta, cómo se mantiene, cómo se tiene que preparar, qué tal, cuál es la oferta de material reproductivo, en fin, el turno, las plagas, todas esas cosas, esos artículos pues, nos quedan parte del paquete tecnológico que hay que tener claro para saber si esa especie puede sembrar de manera comercial. Y los reportes y estudios que existan, análisis sociológicos, usos, valor comercial, y ahora en día no se habla solo de la madera, sino también del carbono, la biodiversidad, los productos no maderables, en fin. Todas esas cosas habría que tenerlas listas para el paquete tecnológico. Y los mercados, que en muchos casos, lamentablemente, no los puede que no los haya en Colombia, o si lo hay por un precio muy ínfimo y cuando se venden afuera puede ser hasta 10 veces más. Como por ejemplo el caso de la Jago o Caruto que mostramos acá. Bueno, hay que decirlo pues que aunque hasta hace poco sembrar árboles era algo que se veía como universalmente bueno, ya eso no es así. Hoy hay mucha gente que se escéptica con eso debido pues a problemas que ha habido, lo que mencionaba de los fracasos anteriores, y pues también lo que llamamos nosotros ecolocos, que es la gente que está en contra de cualquier cosa que uno haga, o sea, y la gente que realmente hace, cuando se pone a arreglar cosas, porque no saben lo que están haciendo, más es los daños que hacen. Inclusive, pues, cuando uno siembra lo que no es donde no es y cuando no es, tiene el potencial de generar, no que nada, desilusión pública, desprestigio de la labor de restauración y reforestación y hasta impactos nocivos, contaminación genética por ácidos locales trayendo cosas de otros lados, como viendo, por ejemplo, que ya no siembran cosas de la costa y se mueren porque son suelos alcalinos de la costa, especies evolucionadas para ese sector, para esas zonas no van a pegar en suelos vacíos de los llanos, pero igual ya contaminan la genética local porque hay especies que también son las mismas, pero de otra procedencia. En fin, una cantidad de problemas. Entonces, esto no somos los únicos que lo hemos dicho, esto ya lo han, ¿cómo se dice? Estudiado muchos, inclusive pues bastantes personas que aparecen también, como la antigua investigadora de CONIF, Víctor Nieto, en fin, que han hecho este trabajo, pues, y hay unas reglas que en este caso podrían ser más, pero se han resumido en las 10 reglas de oro para que las reforestaciones y restauraciones tengan sentido y funcionen. Y aquí vemos pues las reglas, pues así brevemente, que proteger el bosque que hay, tratar de avisar tratar de que la recuperación de la diversidad sea máxima, porque así se logran más objetivos, involucrar a las comunidades, es una cosa en la que casi siempre fallan, la gente llega diciendo lo que quiere y después se va, usar la regeneración natural cuando se puede, áreas apropiadas, plantar las especies que son, ahí abajo está esto es pues adaptado pues traducido al español, pero evidentemente está la bibliografía, planear todo por adelantado, o sea, que si este es el vivero, que si este es la semilla, si ella como recuerda la semilla en la época que es, utilizar un material vegetal que sí sea adecuado y resiliente a las condiciones más difíciles que les toca, porque en sitios degradados casi siempre es más difícil que todo pegue, tiene que haber árboles fuertes y especies idóneas, investigar cosas, pues, otras experiencias, no tratar de reinventar la rueda y tratar de lograr, pues, colocarle beneficios auxiliares como que produzca comida para las comunidades, en fin, créditos de carbono, productos no maderables, servicios ambientales. Hoy en día pues hay varios que pueden mercadizar. Bueno, y asegurarse que los beneficios económicos y ecológicos le queden a los residentes locales. Y con eso uno establece un bosque de verdad. ¿Sí? Y aquí vemos pues una infografía adaptada del mismo sitio que está traducida al español, que muestra cómo idealmente debería lucir un proceso de silvicultura exitoso. Pues que tenga, pues como lo hemos visto, un paisaje menos homogéneo, más diverso, y que las comunidades locales están involucradas en todos los procesos para que haya un sentido de pertenencia. Porque cuando uno siembra un árbol, si siembra el que es, y en muchos casos algunos de los árboles pueden durar en promedio 100, 200 años, es un proceso de cuidado multigeneracional de la región.
y una generación de cultura y sentido de pertenencia que debería mantenerse si queremos que las comunidades persistan y sean sostenibles, ¿cierto? Aquí vemos una cantidad de cosas que es un mosaico de paisajes que debería ser el que uno, pues, no es necesariamente igual, pero algo muy parecido a lo que uno debería tratar de lograr para que, pues, en un mundo tan incierto por el cambio climático y otros problemas, haya más resiliencia en todos los sentidos. Y aquí es donde quiero hablar de dos cosas diferentes. Pues, si es, por ejemplo, para restauración y reforestación, muchas de las especies que se siembran hoy día, como la manzana verde, que la famosa granizmi, que es la que vemos aquí, que es la que compramos fácilmente en cualquier supermercado, y también ocurre con la macadamia, descienden muchas veces de un solo árbol, para que los limones y limas y naranjas también pasa lo mismo, que la mayor parte de variedades desciende de uno o dos árboles nomás. Eso podría ser bueno para la reforestación en ciertos casos, pero con peligro de que exista una plaga que acabe con todo, porque prácticamente todos son clones y injertos, pero para el hecho para la restauración el enfoque es diferente. Sin embargo, para la restauración podría ser así, y la clonación pues es muchas veces la única opción, por varias razones. Entonces aquí hay algo que hay que mencionar. Vamos a tratar de dar algunos temas críticos para la domesticación y la agricultura agronativos. Y una cosa es que la procedencia puede ser más importante que la misma escogencia de la especie. Es decir, por ejemplo, miremos esta foto que tenemos ahí de ceiba tolúa sembrada en Puerto López, de procedencia de Monterrey Forestal, que los suelos muy completamente diferentes a los de los llanos. Pero algunos es que puede que ni se muera, pero después de 5 años veámoslo cómo están y algunos dirán, no, pues está bien, bueno, 5 años las nativas crecen muy despacio, bla, 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 pero eso no es así. Vea, por ejemplo, vamos a ver si sale, este es el mismo árbol, o sea, la misma especie, pero procedencia de Paz de Ariporo, Casanare. O sea, una procedencia adaptada a los suelos, nunca se sembró esta procedencia, pues porque tenemos las fuentes que dicen de dónde sacaron semilla esta procedencia, nunca se sembró en Monterrey Forestal, en fin, y vea la diferencia. En los mismos 4 o 5 años que tenía uno, y vea la diferencia de desarrollo y vigor. Entonces aquí, una cosa que hay que decirlo es que en vez de tratar de comprar las cosas, hay que muchas veces tratar de recogerlas localmente y empezar a montar lo que decíamos en las 10 reglas pasadas, una infraestructura local de árboles semilleros, personas a las que se les pague por la semilla para que cuiden los árboles, en fin. Y lo más importante, tratar de que la calidad genética de la semilla se mantenga, y para eso pues hay muchas reglas, pero por lo menos que sean, cuando uno sembra un rodal o algo así, y que la semilla tiene que ser revuelta de al menos 20 árboles padre con una distancia mínima entre ellos, o sea, menos de 230 metros, no. Y hay unas reglas tradicionales que no nos las inventamos nosotros, sino que realmente están en varios libros de genética forestal y domesticación, de cuánta energía necesitan para bancos de germoplasma. Hay que planear para el futuro algunos sitios que sean más exitosos y de mejor forma y genotipo para acumularles semilleros para empezar a hacer la selección. Y planear propagación vegetativa para especies que no sean suficientes, como por ejemplo la ceiba tolúa, que no produce en semilla a muy baja cantidad en muchos casos al principio. Trata de, pues, y otras como que veremos más adelante, pues toca propagarla vegetativamente, si no se van a acabar. Y no hacer lotes muy grandes con especies desconocidas. Para eso es que existen los rurales de prueba y las pruebas de progenies. Hay que ensayar primero antes de ponerse a hacer 10.000 hectáreas de una sola cosa. Aquí vemos también unas fotos de cómo puede crecer el jacaranda copaya, o sea, que llaman pavito en los llanos Chingalé en Antioquia, pero es otra procedencia, la procedencia llanera en la misma sabana cuando los incendios no son muy frecuentes, o bajo las mismas plantas de eucalipto, realizan el mismo crecimiento de los árboles que sembró uno ahí y bajo una sombra parcial, o sea que es posible. Y aquí hago un énfasis en lo que estamos hablando con Adrián antes de entrar a la reunión, de que es crucial plantar en el momento de cabo. Yo he estado en bastantes foros de reforestación, las redes de viveros y en esas iniciativas como Meta Verde y en todas esas cosas que tratan de sembrar, pero lamentablemente caemos en la debilidad, muchos de los técnicos, de agachar la cabeza entre los políticos y la gente que quiere hacer las cosas en la época que no es, y como no les gusta mojarse las paticas ni entonces las uñitas de tierra, entonces prefieren sembrar en la época de verano esas campañas de siembras masivas, y ahora lo estamos viendo como pasó en el paro de Santurbán, que se quemó y ya están el ejército sembrando allá en pleno verano, en la peor época posible, en vez de esperar, ¿cierto?, a que llueva para poderlo hacer. Entonces, es muy crucial tratar de sembrar siempre en la mejor época, que será siempre al inicio de la época de lluvias, o lo sumo en la mitad, dependiendo en diversas zonas del país diferente. No querer sembrar lo que es lo más fácil de sembrar, que es lo que se consigue más fácil, y si uno de los viveros están llenos de guásimos, samanes
y algún que otro árbol, que era barrigos o naceros o yátagos que llaman, en fin, y querer comprarlo todo porque así no se va a poder. Muchas de las mejores especies para sembrar, como discutíamos en estos días con los colegas en uno de los grupos de WhatsApp en los que estamos, de que, por ejemplo, por eso es que hay que utilizar la ecología local, en el quitasol y en el volador, por ejemplo, se van a haber sembrado, en vez de sembrar guayacanes y búcaros y otros arbolitos, guayacán de manizales, en fin, se habían sembrado árboles que ya existían en la zona, como los noros, pues ya no en Medellín, en el Valle de Aburrá, hay varias zonas que llaman el noral, precisamente porque ya desde el principio eran así, que son especies que son resistentes al fuego, en fin. Pero eso no lo, si usted trata de comprar un nor en un vivero, no lo va a conseguir, y si usted va a buscar la semilla en internet, por ningún lado la compra. Muchas veces toca contratar gente de las comunidades para que la recoja. Comprada no la consigue, por lo menos no aún. Pero eso eventualmente se debería poder, pero esas necesidades son difíciles, pero toca hacerlas. Y planear las mezclas de especies adecuadamente, hay especies que no se lleven bien unas con otras, mientras que hay otras, como por ejemplo hay ciertas especies leguminosas que mezcladas con especies que no fijen nitrógeno, genera una sinergia que juntas crecen mucho más que solas. Y conocer alternativas como el enriquecimiento de las plantaciones. Ya hemos visto aquí que con algunas especies se pueden sembrar inclusive bajo el eucalipto y el pino. Otra cosa es que las mezclas con eucalipto y pino nativas, ¿por qué no considerarlas? Eso es posible desde que se seleccionen las especies que son. Y no olvidar las especies de cobertura, arbustos y herbáceas. Hoy en día con la agricultura regenerativa y en muchos casos varios estándares de certificación y todo deciden que el suelo no esté desnudo, porque la erosión pues no es aceptable y es muy posible generar con especies que no sean invasivas como el kudzu, sino nativas, poder hacer ese tipo de coberturas. Y hay cantidad de especies, pero pues muchas veces todavía no compradas. Es una cosa en la que quería trabajar más agrosavia de otros, pero en estos momentos muchas veces se promocionan especies incluso invasoras como el kudzu. Y planear a tiempo la recolecta de semillas, porque muchas veces la gente, como mencionaba yo también ahora, Diana, desgraciadamente, por ejemplo, no va a hablar de otras regiones, pero por ejemplo en los llanos, la mayoría de contratistas que manejan los viveros y la recolecta de semillas, por ejemplo, de Cormacarena o Corporino, que las otras especies, las otras corporaciones, están pues alimentadas por contratistas que no tienen contrato en buena parte de diciembre, enero y febrero, que es cuando cae la semilla. Entonces no hay quien la recoja, no hay quien la colecte, no tienen presupuesto para eso, no hay quien maneje el vivero, porque pues, toca esperar hasta enero que los vuelvan y los contraten, y se pierde la mejor época y después les toca sembrar lo que haya. Y casi siempre es lo peor, o sea, en calidad y en diversidad. Desgraciadamente pocos lo hacen, incluso en los proyectos privados, muchas veces la gente pone a pelear por el presupuesto y apenas lo vienen a cuadrar hasta junio, julio, cuando ya ni siquiera hay semilla. Entonces les toca sembrar tarde, sembrar con hidroretenedores y un montón de problemas que se pueden haber evitado si se hubiera hecho todo a tiempo. Bueno, y en Colombia el problema de los viveros para nativas que muchos son muy artesanales. Toca desartesanalizarlos porque pues, para generar a las cantidades que necesitamos sembrar de restauración no puede ser viveritos de una cuadra o comunitarios porque simplemente no alcanza el tiempo, no alcanza la escala. Y las prácticas que tienen no son suficientes para garantizar lo que la suministro de semilla, las diferentes sustratos, toda la tecnología que se necesita para el manejo de nutrientes de tantas especies, en fin, almacenamiento de semillas. Eso requiere un nivel tecnológico que sin el apoyo del gobierno y las sumatas que no sé si todavía funcionan, y menos en estos temas, no se va a poder. El campesino solo no va a poder porque no tiene ni la plata, ni la técnica, ni para conseguir todo ese montón de cosas que hace falta para la gran escala que necesitamos. Eso a punta de 2 hectáreas y 3, como se ha hecho con las compensaciones, no es que se haga mucho. Ya lo hemos dicho, producir mil plántulas cualquiera lo hace, pero producir 1 millón y en muchos casos miles de millones para poder reparar todo el daño que se ha hecho, eso no es tan fácil. Y aquí vamos a empezar ahora que cuando dicen a uno los escépticos, no, es que eso no se puede, que no sé qué, que eso no es experiencias, no, señor. Ya no estamos en los años 80, en muchos casos para bien y para mal. Para bien, digo, para mal en algunos casos, pues según algunos. Uno de los problemas que sufren todos los que quieran hacer restauraciones, compensaciones o lo que sea, es, como ya lo mencionamos en repetidas ocasiones, la disponibilidad de uso del material vegetal. Hoy en día las regulaciones y las normatividades están mucho más adelante de lo que diría el sentido común, y en muchos casos se vuelve y hacen casi imposibles las cosas legalmente, por lo que menciono acá. Hay un sinnúmero de permisos, registros y otros trámites para acceder y utilizar las material vegetal no maderable, entre ellas las semillas,
y eso se vuelve es muy complicado de hacer, y para las comunidades pasar todo este montón de barreras técnico-legales se vuelve muy difícil, inclusive para las empresas bastante. Y como hoy en día estamos implementando los sistemas de trazabilidad vegetal y trazabilidad de madera, conseguir la semilla y tratar de certificar a ICA, que eso realmente salió de un sitio que esté semillero, que era lo que sacaron, si estaba registrado ante la corporación según la última legislación como una fuente de madera de semillas legales, de semillas seleccionadas o básicas, en fin. Eso es muy difícil de garantizar hoy día, sobre todo las especies que más necesitamos sembrar, que son las especies raras, amenazadas y prioridad, que cada vez son más escasas. Es muy difícil conseguir que uno muchas veces tiene que conformarse con lo que le den sin preguntar de dónde salió, o si no, no puede hacer nada. Y eso lo vi en las petroleras, las infraestructuras, todo el mismo gobierno tratando de que garantice el suministro de semilla, porque todo el montón de permisos puede demorar años en alinearse para que todo quede en regla. Bueno, aquí está la última resolución que complica un poco más las cosas. O sea, esto debería ser así, pero lamentablemente pues la implementación en campo de todos esos sistemas de suministro de semillas no van va muy a la saga de estas resoluciones que se vuelven inaplicables en muchos casos, o si no, no se podría hacer nada prácticamente. La trazabilidad. Y entonces aquí hablamos de la necesidad de obstáculos de avance pues para la cosa. Aquí hemos, por ejemplo, la foto del cacay, y hay que necesitamos mucho más investigación, necesitamos volver a la época del inderenado con nivel, que se hacían muchos más ensayos y especies, y que se hagan mezclas de especies, no solo monocultivo de nativas, aunque hay unas especies que sí pues, se prestan a estas asociaciones más bien casi monoespecíficas, como los saladillales, los yopales, hasta algunos carutales, en fin, bueno, pero no todas. En muchos casos se beneficia, la mezcla de especies es beneficiosa, aunque es más complicada de implementar por muchas razones, pero este es un chip que hay que cambiar porque el mercado de carbono, el mercado forestal está pidiendo este tipo de proyectos. Ya cuando le preguntan a uno si ha sembrado una sola cosa, y lo hago porque mi trabajo también en la vida real es conseguir plata para este tipo de proyectos, la mayoría de inversionistas, llámese Shell, Chevron, FedEx, en fin, quieren es policultivos, como llaman ellos, o cultivos de especies mixtas nativas. Ya nadie quiere financiar lo otro. O sea, el eucalipto y el pino se tiene que financiar para la industria de otra forma, pero para la mayoría de otros proyectos nuevos, la gente quiere policultivos y especies novedosas para proteína vegetal, en fin, como el cacay, por ejemplo. Hay que investigar en necesidades nutricionales, no, las especies como el eucalipto y el pino no necesariamente son lo mismo que las otras, y como ya hemos mencionado, hay tanta posibilidad de especies de suelos ácidos, esas calcífugas, que ni siquiera les debería echar enmienda de África. Todas esas cosas no se conoce prácticamente nada aquí en Colombia. Hay unos tratamientos de semilla que pueden cambiar el universo ahí, de pasar de años, como algunas palmas, para que puedan germinar a la técnica de destapado, por ejemplo, los 3 coquitos de las palmas para que germinen en menos de un mes. La generación y publicación de paquetes tecnológicos, compartir información, que mucha gente aquí en Colombia es muy reacia a compartir información, sabiendo que la mejor forma de que la ciencia progrese es con la cooperación, en lo cual los brasileños nos llevan mucha ventaja. Ellos allá sí son generosos con el conocimiento, por eso nos llevan décadas de ventaja. Inclusión de más especies en el sí con paquetes tecnológicos que ya existen, antes de que nos quedemos más atrás, lo que en otros países ya se hace. Y la falta de semilla seleccionada certificada, hay que cambiar esta terminología. No la entienden muchos. Una cosa es la semilla certificada en Colombia de árboles forestales, eso no existe ni para el eucalipto. Eso es una etiqueta azul de ICA que aquí en Colombia nadie la tiene. Todo el mundo vende la semilla en la bolsita amarilla. Y desgraciadamente mucha deshonestidad y falta de regulación donde debería estarse regulando. Y demasiada regulación donde no se puede hacer, donde no se debería todavía, hasta que este mercado no evolucione. Y como lo mencionaba, nos ha pasado en el llano que le venden a uno eucaliptus grandis, camaldulensis, de todo mezclado con el pelita que no compró. Entonces se le muere la mitad de la plantación ahí, porque obviamente no era para esa zona. Lo mismo pasa con el pino, y ni se diga con las nativas, sobre todo como pasa por ejemplo con el yopo, que le vende a uno el que no es, porque hay varios especies que ya le dicen yopo. Y a esto se amplía la confusión de que hoy en día las especies le están cambiando el nombre para volverlas más comerciales. Por ejemplo, el chingaley, al cimarúa, o porte, pues, o machaco, o puerto, como dicen en Antioquia, ya no lo venden así en el mercado, sino que le dicen cedro blanco a los dos. Entonces ya no es chingaley, no es cedro blanco, y no es cimarúa. Entonces ya es una confusión adicional. Y hay cantidad de especies de las que no se sabe casi nada. Otras están casi agotadas, y prácticamente para poder encontrarlas hay que hacer unas expediciones que nadie financia.
Y que otra cosa es que cada corporación tiene sus propias regulaciones de cómo hacer este aprovechamiento de recursos minerales, hay unas más técnicas que otras, y aunque el Ministerio del Medio Ambiente supuestamente había sacado hace 3 años una regulación para hacer estas cosas, no lo ha hecho. ¿Qué podemos esperar si ya llevan 30 años para sacar el reglamento del Servicio Nacional Forestal? Pues obviamente 3 años no es nada para la espera de estas cosas. Y muchas de estas cosas, como el permiso para sacar injertos, en fin, y permisos con INVIMA y cosas del estilo, cuando se juntan todos, y en muchos casos solo uno de los permisos toman en promedio 5 a 7 años. Hace como 1 año o 2 me decía alguien que eso era mentira, que ninguna corporación se demora más de 90 días en un trámite. Cualquiera que haya vivido en la vida real en Colombia sabe que eso es falso. Inclusive pues pongo 5 o 7 años, pero yo conozco gente con permisos de investigación de 11 años y con la ANLA y ahí sigue. Y hay que demostrar al gremio que hay especies que sí funcionan para poder incluir al CIF. No vamos a meter 80 especies, pero hay 3 o 4 que sí ya deberían estar ahí, por varias razones. Bueno, y lo otro es que ya no estamos en los 80, es que hoy en día se ha hecho una cantidad de investigaciones de la gente pues, trabajando con las uñas o, o en otros países, pero ya hay mucha investigación de especies de nuestro país que también existen acá, y gracias a personas pues como, lo voy a mencionar aquí, el finado Dexter Dombro ya en el Vita, y otra gente pues en el Bichay, y muchos otros forestales que trabajan como pueden en este país y en otros, tratando de avanzar este tipo de tecnologías. En Colombia pues, esta investigación está casi que en declive precipitado, casi nadie investiga hoy en día nada, y hay plantaciones de especies mixtas con pinos, eucaliptos nativas, en fin. Y en Brasil, pues obviamente hay mucho progreso en eso, porque en un país gigantesco hay mucha más institución de investigación, allá sí se investiga más que acá, aunque no necesariamente, pero generalmente así. Institutos como el CIRAD, que trabaja con el caucho, también le han jalado mucho a la mezcla de especies nativas, como aquí, por ejemplo, la cimarúa y el pavito o chingale que vemos acá. El cacay, que cada vez con más fuerza, y aquí una especie ahí en el llano, pues ya se genera una cantidad de publicaciones buenas y una cantidad de tecnología para el respecto. Ya no es pues muy promisoria, el inchi o cacay. Otras especies como el congrio y otras pues cada vez cogen más fuerza, pero la verdad no con el suficiente apoyo, y aquí es donde necesitan pues fondos estatales y todo para que estas cosas se hagan bien. En los últimos 10 años con los mercados de carbono y todo, hay una cantidad de proyectos de energías que están por fin surgiendo, porque ya hay presupuesto para investigación y presupuesto para implementación. Entonces, para muchas de estas especies ya hay masa crítica. Pues yo menciono mucho el llano, pero también otras especies como el móncoro, el cordiaje, las cantos del Magdalena Medio y tantas otras del país, en cada una en su región, y son muchas, deberían poderse sembrar. Ya. Lamentablemente, como digo, ya no estamos en los 80s, porque en esa época se hacía mucho más. O sea, yo podría aquí pasar 50, 60 documentos de todas estas investigaciones que hicieron en el Bajo Calima, en el Pacífico, en el Carrero por el Magdalena Medio, cantidad de cosas de mezclas de especies, en fin, investigaciones que lamentablemente tuvieron que abandonar por la violencia y por la desidia estatal y otros problemas, pues que ya sabemos todos, y no los vamos a mencionar aquí porque me quedaría hasta llorando, pero en este tipo de cosas, iniciativas deberíamos recuperarlas hoy día. Lamentablemente, pues, hay entidades como fundaciones como ambos y otras pues, que están tratando de hacer lo que hacía CONIF, trabajan con las uñas, porque es muy difícil conseguir apoyo estatal, y cuando uno consigue pues, fondos de otros lados, se vuelve muy complicado implementarlo aquí sin que le ponga unos miles de pereques. Entonces, ahí estamos, y sobre todo en las universidades, la investigación en silvicultura es casi inexistente, casi inexistente. Y otra cosa aquí que trata de hacer es lo que llamamos la silvicultura cercana a la naturaleza. Aquí hay una mezcla en Puerto López de un proyecto que solía yo manejar, que se llama la Hacienda del Manantial, en que se desarrollan más de 100 especies y se desarrollan perfectamente en estas condiciones de multiespecie. Pues hay unos fracasos y otros que tuvimos porque al principio no se sabía qué pegaba, pero ya después de que se hicieron ensayos con más de 100 especies, y ahora que están haciendo otros en otras partes del país, desde la Orinoquia con más y con las mismas que ya se supieron y con procesos ya aprobadas, pues, pues se nota pues, la diferencia y una estructura mucho mejor para un bosque plantado, de lo que llamamos cerca de la naturaleza. Y aquí es donde quiero promover una cosa que siempre la digo, que es la famosa nucleación, que es una variación de lo que llama el método Miyawaki. O sea, que lamentablemente para las corporaciones y la gente y las fundaciones y todo, cuando en restauraciones solo se les ocurre hacer la plantación en cuadritos, mientras que no debería ser así. Hay otras alternativas como esta la nucleación, que es generar nucleecitos que se vayan juntando solos con el tiempo, y así es mucho más diverso.
¿cierto? En vez de sembrar en cuadros, se pueden armar núcleos bien estratégicamente dispersos para que se vayan uniendo. Esto en arreglo pastoril es muy útil y para sabanas arboladas, pues que están muy degradadas en muchos casos, es una de las opciones que debería considerarse. Pero no, todo el mundo quiere la plantando en cuadro y 1100 árboles prioritarios. Cuando le preguntan que por qué no 1300 o por qué no 800, todo el mundo gaguea y nadie sabe qué decirle, que es porque siempre lo hemos hecho así, pero no hay una razón para seguirlo haciendo así. Hay muchas otras formas, que solo menciono una, que es esta la nucleación. Y realmente, por ejemplo, por lo menos en los llanos, y hemos visto pues, en otros lados, la nucleación es la forma como normalmente se generan las arboleditas normales y la colonización de la sabana. Aquí vemos una sabana que ya lleva un tiempo sin quemarse, entonces ya un árbol de alcornoco que ya logró colonizarse empezó a formar su islita y ampliarse bajo la sombra del alcornoco, otros arbolitos que no pudieron llegar allí solos, pero que con la sombra del alcornoco, y vemos al fondo más parchecitos, se pueden ir creando. Y ya cuando tiene cierto tamaño ya resisten el fuego, pero eso pues si se está quemando cada año, o 3 veces o 4 cada año, eso nunca se va a poder hacer. Y aquí vemos cómo se forma, nace el alcornoco, aquí ya la sombrita del alcornoco con el suelito que le genera con fijación de nitrógeno y las medias sombras que más hay, va surgiendo una cantidad de semillas que van trayendo los pajaritos, venados, dantas que se sientan a la sombra del arbolito, y mientras más mejor está el parche, más sombras y más animales vienen murciélagos, más pajaritos más grandes, y así se va generando un bosquecito en ciernes. Así es que se debería hacer en muchos casos. Aquí vamos a hacer una especie de propaganda a la gente que afortunadamente siembran nativas en Colombia, que nadie está haciendo eso. No, no es cierto. Sí, no tanto como se debería, podría estar haciendo, pero gente como Forespa, La Pedregosa, Reforestadora Caracolí, Monterrey Forestal, y en el llano pues varias, Carbon Decisions, Novartis de Colombia con Nacional Manantial, Bauminvest de Alemania en Cumario Bichada, en El Placer, Inverbosque, Biodiversity Botánica en Puerto Carreño Bichada, y Silvotecnia en la Primavera Bichada, todos tienen iniciativas de 10 grados de adelanto con las especies de abajo, que son muchas, porque en el llano pues todo el mundo creará que el mismo planicie igualita, pero eso no es así. Realmente pues hay varios tipos de terrenos inundables, en fin, o muy secos, rocosos, que necesitan unas mezclas diferentes de especies. Y aquí vamos a ver una plantación en Puerto López produciendo ya flores a los 3 años. Y en el Meta, por ejemplo, pues, como decimos ahora, o decía, pues es uno de los polos de desarrollo forestal en la Orinoquia. Sabemos que se siembra la acacia, que lo mostramos acá, el eucalipto, el pino, bueno, y el caucho. Pero hay muchas especies que se pueden sembrar en zonas que tradicionalmente no se podrían sembrar con otras especies, como la serranía, las zonas estacionalmente inundables o con nivel freático o acidez muy alta. Como vemos aquí, por ejemplo, aquí arriba el caucho, y aquí en esta parte de acá, y aquí en este otro lado el algarrobo que todos conocemos, el Limenia curvaril, y hasta aquí llegó el caucho, pero en esta zona de bajura se sembró con saladillo blanco, que es un boquicia, y el palo de aceite, copáifera. Y va mucho mejor. En esta zona no se hubiera podido sembrar ni pino, en esta zona de abajo ni pino, ni eucalipto, ni acacia, porque ahí en esa acidez y nivel freático alto, sin llegar a ser inundable necesariamente, nunca hubiera podido pelechar. Y especies, por ejemplo, como la terminal Amazonia y otras pueden crecer en terrenos en los que los especies no pueden funcionar, y así hay muchos terrenos que podrían sembrar sin necesidad de hacer drenaje ni cosas por el estilo que acaban con el suelo, y sobre todo con los suelos orgánicos y humedales. Y especies como esta tienen un valor mucho mayor en el mercado que el eucalipto y el pino en madera. Como les decía, ahora el pino el yacaranda copaya está vendiendo como cero blanco, pues, porque la gente lo pagan, pues, hasta en Home Center se consigue a ese precio, a buen precio con ese nombre. Y las especies como la caoba y todo, también es posible sembrarla en ciertas condiciones en el llano, para que eventualmente pues haya maderas valiosas que sí paguen esos fletes de esas distancias. Y aquí tenemos el machaco Cimarúa, que que llaman puerto. Y hay especies que, como mencionaba pues aquí, como ciertas boquicias y otros, el caraipa y otras especies nativas que pueden pelechar en sitios que son inundables. Aquí el sitio que mostraba en foto aérea ahora en la hacienda del manantial, aquí lo vemos por debajo a los 4 años o hace 3 años ya en la época del COVID, como mostró aquí con las máscaras, y vemos como estos árboles en un sitio que pues hasta por aquí está corre el lago, pero está el árbol aquí torcido, en invierno pueden crecer en esos sitios inundables. Aquí vemos pues una especie casi que de manglar en los llanos, pero pues obviamente tierra caliente, de agua dulce,
que es de un rural natural de Icaco de agua y con otras especies como el carutillo, otras que se llama el manantial. Y aquí se ven la siembra de esas especies en un suelo que tradicionalmente se hubiera dicho, entre comillas, no es de para nada, pues para nada según algunos, pero sí funciona. Y vemos aquí, por ejemplo, el calophyllum, que es el calophyllum, no el brasileño, sino el paquifilum, del propio Los Llanos, y varias otras especies sembradas. Esto no es esto es una plantación de unas zonas que el agua le llega hasta más arriba de la rodilla durante más de 4 meses, y ahí van los arbolitos. Se sembrado otra cosa ahí, que no fueran estas especies tan resilientes a estas condiciones, se le muere, pero esto es posible hacerlo. Y que, por ejemplo, aquí un detalle del cachicamo, que es uno de los calophyllums, en el 2017, ya en el 2019 vean cómo van, y en el 2021 ya estaban de este tamaño, con varias otras especies aquí de diferentes especies. Aquí vemos pues la evolución de la plantación del lado, y aquí vemos por ejemplo el cimarúa, que también es sembrado al lado de la acacia. En el lado de la izquierda la acacia no pudo pelechar y ahí también se ve un abarco todo feo porque no, este suelo es muy ácido aquí, pero la cimarúa pelechó perfectamente, y está ya un rojo al semillero allá en el manantial. Y hay pues cantidad de otras razones para sembrar, lo que mencionábamos de las especies frutales, en fin, que también deberían sembrarse las especias, proteínas vegetales como el algarrobo, colorantes como el caruto, están también las especies no arbóreas como las pasifloras nativas, la acerola, el marañón, omerey, tantas otras frutas desconocidas, maderas especiales, bueno, los ovos, el cacay, y maderas pues que deberían utilizarse más y que crecen muy bien, como el pardillo, que me pareció el Cordia aliodora, pero de los llanos, es el Cordia tahitiana, que crece muy bien, como árboles de 10 metros en 4 años, el aceite, bueno, en fin, el saladillo, el yopo, el de verdad pues, que es el que yo que mostramos acá, y las palmas, no olvidemos de ellas, el azaí o manaca, que da el nombre del río Manacasías, como el nuevo parque que crearon allá en el llano, y tantas otras que también podrían ser el corozo, el sarare, bueno, tantas otras especies pues que pueden utilizarse para productos que desgraciadamente ya se consumen aquí en Colombia, como el videcien de azaí, que es importado. Y por ejemplo aquí el corozo en Brasil, la Crocomia culeata, ya hay plantaciones para beneficio de aceite allá. Está el zarrapio, que también tiene unos precios gigantescos, pero aquí en Colombia se consigue a precio huevo. El cacay que ya mencionábamos, las palmas, en fin. Y los arreglos pastoriles que no nos podemos olvidar, de que también las cercas vivas, que también que en otros países tienen siglos, bien hasta la época romana, como en Japón, pues inclusive hasta más atrás, que aquí tantas especies idóneas para eso, pero no, elegimos pintar cercas con pintura en vez de aprovechar lo que ya tenemos, ¿cierto? Botando horas hombre, horas mujer, y espacio en cosas improductivas querían estar generando comida, y sombra y alimento para los pájaros y para las aves y los polinizadores. Y ya terminamos aquí con los silvopastorial, que desgraciadamente, ojalá hubiera una especie de silvopastorial, porque es la única forma de convencer a mucha gente que no está acostumbrada a sembrar árboles, como los ganaderos, de que estas cosas se pueden hacer. Y hay arreglitos así que son prácticamente a los 3 o 4 años se desbaratan solos y no hay necesidad de desmontarlos. Hay muchos ensayos que querían poder hacer, pero que lamentablemente, como hemos dicho, la investigación en silvicultura en Colombia no digamos está en pañales, porque estuvo en pañales hace tiempo, ahora está, yo diría que enferma o inexistente o desaparecida. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta o contribución que nos quisieran hacer. Bueno, muchas gracias, Juan. Una presentación muy, muy bonita, muy alentadora y bueno, un llamado pues como de atención a que todos debemos incidir y contribuir en incidir en los centros de decisión para que se tomen buenas decisiones con relación a la restauración y a todo el manejo silvicultural que requerimos, sobre todo en los procesos de restauración que están de boga, sobre todo ahora con todo el tema de los incendios forestales. Antes de pasar a las preguntas, yo quiero hacerles a todos los invitados una invitación muy especial y es la asistencia al segundo Congreso de Industriales de la Madera que organiza Fede Maderas entre el 21 y 22 de marzo de este año.
Los invitamos a que nos acompañen porque poder tener estos espacios, poder hacer incidencia con el Estado para que todos los temas que vamos detectando que se tienen dificultades para su ejercicio, lo podamos hacer desde el gremio. Entonces también una invitación a que se hagan agremiados a Fede Maderas. Paso, después de estos cortos comerciales, paso a abrir preguntas. Por parte de los asistentes, tenemos una en el chat. No sé si el señor Sergio Torres la quiere hacer directamente a Juan o si la leemos desde el chat. Se la leo, Juan. Vea, un saludo, ingeniero. Gracias por el excelente presentación. En el contexto de la proliferación de incendios, desde su amplia experiencia, ¿qué especies con rasgos funcionales de resistencia al fuego, por ejemplo, el chaparro, pueden ser prometedoras para iniciar procesos de restauración? Gracias. Entonces, Sí, abro los micrófonos para que Juan responda y nos va levantando la mano para hacerle las preguntas. Muchas gracias. bueno, afortunadamente hay muchas especies que son pirófilas, que llaman, o sea, pueden, aunque ninguna especie le va a gustar quemarse, hay unas que aguantan más. Una que mencionan por ahí es el chaparro de los llanos, pero también lo hemos visto en Hidroituango, que es el curatela americana. O sea, son arbolitos como ese, el noro que mencioné ahorita, que es el Birsonima crassifolia, el alcornoco Eclobaudique virgilioides, entre muchos otros. Yo diría que, por ejemplo, esos tres, inclusive por ejemplo en otros lados del país, porque, excepto, pues, me imagino en tierras muy frías, porque esos árboles tienen la ventaja de que, con tal de que ellos puedan, los dejen estar sin que se quemen 2 o 3 años o 5, pues, en sitios menos idóneos, ya ellos generan una corteza que resiste el fuego. Hay otros como el que llaman chaparro suave, que es un árbol endémico del Landero, que es Platycarpum oinocense, y tantos otros que se podrían sembrar, con lo que llaman vara blanca, que es un Cassiaria silvestris, que tiene una corteza corchosita que ayuda a que estas cosas funcionen. Inclusive no sería mala idea hacer una exposición solo de eso, pero lamentablemente no nos queda el tiempo. Y ahí podríamos invitar a otra gente como Francisco Castro Lima y otras personas que saben del tema, y que han publicado pues, recientemente libros relativos a esto. Hay muchas especies. Yo diría que se podrían concentrar en poquitas: el noro o chaparro manteco, que es el Birsonima crassifolia, que crece en tantas regiones del país, hasta en tierras medio frías, los chaparros y los alcornocos. El yopo, hay muchas más. Hasta el mismo jobo tiene una corteza pues, que resiste el fuego después de cierto tiempo. Entonces hay que ver, según el piso térmico, yo diría que en clima frío es un poquito más difícil, pero también se puede, porque pues, ahí todo crece más lento. Y no sé si Sergio Torres es el mismo que yo conocí, pero si no, que también trabajó conmigo en el manantial, pero si no, saludos también. Lorena, tienes la palabra para formularle la pregunta a Juan Manuel. Gracias. Yo quería saber, Juan Manuel, nosotros estamos ubicados, no somos pues silvicultores, pero estamos ubicados cerca y a la hacienda El Manantial, somos una empresa agropecuaria. Y siempre me había generado la duda porque cerca de ustedes también está pues Rancho Victoria y se ven bastantes pinos y acacias y otras especies que obviamente el concepto del manantial es muy diferente, pero mi pregunta es, ¿por qué Manantial igual decidió seguir sembrando pinos? Como teniendo tantas especies y biodiversidad, ¿cuál fue como esa razón o ese impulso para que el pino fuera parte de sus especies? Bueno, ni siquiera fue el pino inicialmente, sino la acacia, y porque, por la razón que yo mencioné, es la escasez de semillas. Desgraciadamente, para uno poder llenar un lote se necesita una cantidad de semillas gigantescas y no se puede llenar con cualquier cosa. Y en el manantial más o menos el 20-25% está sembrado con nativas, y la idea es irlo ampliando con el tiempo. El problema con eso fue que fue extremadamente difícil conseguir suficiente semilla para lo que necesitábamos, porque la semilla que se compró, por eso lo menciono tanto, de proveedores locales o pues, tradicionales de semillas, fue generalmente muy mala calidad, porque casi siempre ni siquiera era la Orinoquia. Entonces, ese proyecto estaba construido con un proyecto de carbono. Entonces, era necesario lograr pues, una cierta cantidad de carbón. Desde el principio se ha hecho que por lo menos el 20% en los primeros 5 años iban a ser con nativas. Esa meta se cumplió a duras penas, porque fue pero muy difícil, o sea, extremadamente difícil. Yo dirán algunos que se van a decir queja, pero conseguir esa semilla prácticamente la tuvimos que hacer entre prácticamente yo y los 2 o 3 muchachos que eran los
Willington Orozco, Jeffrey Venegas, Johan Mieles y los demás pues que eran los forestales allá, haciendo unos viajes a veces de miles de kilómetros en menos de una semana para poder conseguir la semilla y repetidas veces durante los primeros meses del año, acabando con los carros y con los cuerpos de nosotros mismos y andando en sitios muy peligrosos para recoger solo los poquitos kilos que uno logra recoger por uno mismo, comprando a las comunidades, a las personas que la recogían a uno eventualmente cuando hicimos los contactos, que muchos de ellos desgraciadamente ya están muertos, por ejemplo en Arauca, gracias a la violencia. Entonces la principal respuesta es que es muy difícil conseguir semillas. O sea, en las cantidades para reforestaciones grandes es muy, muy complicado, inclusive ni siquiera el pino es de lo que... El pino fue también supremamente difícil de conseguir porque aquí en Colombia los rurales de pino caribe semilleros son muy poquitos y eso hubo que traerlo de Venezuela y de Brasil, que es supremamente difícil importar semilla. Entonces hubo que sembrar al principio lo que había, que era la acacia, y eso pues que ahora la mayoría de rurales de acacia y pino, pues sobre todo los de acacia, se piensan transicionar después de 2030 a especies nativas porque ya el manantial tiene rurales semilleros que pueden proveer esas semillas en suficientes cantidades, pero antes, pueden creerme que hicimos todos los esfuerzos, pero fue imposible sembrar más, simplemente no pudimos. Tendríamos que haber tenido un presupuesto como el del Von Humboldt para poder hacer eso y pues no lo teníamos. Pero si tiene algo de paciencia y está ya más tiempo, seguramente verá que eso va evolucionando a más nativas a medida que todos esos rurales semilleros empiecen a producir más semilla. Y pues con el plan que teníamos 2030 era ir reemplazando todo desde esa época, porque el manantial pues va hasta 2053. Tremendo, muchas gracias. No, es que igual me parece que es un proyecto muy bueno y que tiene todo el potencial para poderlo replicar en otras zonas también, pues, de la vereda y el altillanura, pero siempre me causaba como ese conflicto existencial ver tanto pino y acacia. No había más forma de hacerlo, Sí, pero total. afortunadamente ya se está haciendo unos proyectos que ya mencioné por allá en Cumaribo y en Puerto Caraño y todo, que prácticamente son aprendizaje de lo que hicimos en el manantial y muchas veces sembrados con material del manantial también, porque es el único que puede proveer suficiente semilla. Muchas A gracias. estas alturas, gracias. Buenos días, tiene la palabra Luis Jairo. Sí, ¿no? Luis Jairo tiene la mano levantada. Bueno, entonces pues demos la palabra a Edgar Sierra, que tiene la mano también levantada. Ya Bueno, aprendí. ya primero Luis Jairo y luego Edgar. Sí, bueno, felicitaciones a FEDIMADERAS por esos eventos tan importantes que son fundamentales para el desarrollo del sector forestal. Y felicitaciones por todo el trabajo que ha realizado. Felicitaciones, lógicamente, también a Juan Manuel por ese trabajo tan importante. Pues quiero significar que las especies nativas han estado discriminadas directamente desde los gobiernos, ¿no? El Ministerio de Agricultura, pues básicamente tiene 2 o 3 especies nativas dentro del CIP. Y básicamente argumenta es porque no tienen paquetes tecnológicos. Pero pues es inaudito que el mismo gobierno, como decía Juan Manuel en su exposición, ahí mostró la gran cantidad de documentos y de proyectos de investigación de especies nativas que se han instalado desde la época del 70. O sea, cuando comenzó la investigación forestal en Colombia, en Cartón de Colombia en 1970, con Bill Atlas, también inició el INDERENA se quedó en el 69, y comenzó a la par la investigación de especies nativas y también, lógicamente, el INDERENA investigó especies introducidas. Pero, desafortunadamente, la diferencia fue muy grande. Cartón de Colombia tiene en este momento cientos y cientos de ensayos instalados en el campo y cientos de documentos de investigación que desafortunadamente no volvió a publicar, pero publicó hasta hace como unos 20 años, todas sus notas técnicas, con todos los datos de crecimiento. Entonces, cuando se terminó el INDERENA en el 93 y le entregó al Ministerio del Medio Ambiente, le entregó 200 ensayos de especies nativas instaladas en el país. El artículo 17 de la ley 99/93 decía que el IDEAM era responsable de continuar con esas investigaciones que ha dejado el INDERENA. En este momento, ¿dónde están esas investigaciones? Ahí algunos aparecen. Investigaciones de especies nativas que comenzó el INDERENA con el Carario Pon, antes de crearse el INDERENA.
donde se investigaron decenas de especies con crecimientos interesantes. Y son muchas especies. No mencionó Juan Manuel las investigaciones que instaló la Federación de Cafeteros con el ingeniero Carlos Mario Ospina, muy interesante, de especies nativas y con rodales de semilleros en la zona cafetera, muy importante. Igual que las investigaciones del CINCH, instaladas inicialmente por CONIFE en 1981. O sea, son innumerables las especies nativas que se han investigado durante la historia. Desafortunadamente, al contrario de la continuidad que ha tenido la investigación de especies introducidas por parte de Cartón Colombia y las otras especies, de otras empresas madereras serias que mencionó también Juan Manuel, pues no tenemos eso. Pero eso es conveniente hacerlo. Y otra cosa para resaltar es que las 30 y pico de corporaciones que tienen como su función fundamental la administración de los bosques del país, hay que contar con los dedos de la mano cuántas tienen viveros con especies nativas y cuántos fomentan la plantación de especies nativas. Eso. El INDENA dejó una cantidad de rodal de semilleros de especies nativas y dónde están en este momento. Eso hay que decirle al Ministerio del Ambiente, que ya lleva 30 años en eso. Entonces, mi pregunta también se argumenta también por parte de los inversionistas, es que, y lo dice el Ministerio, entonces, que dónde está el paquete tecnológico y cuáles serían los crecimientos, los rendimientos de las especies nativas en metros cúbicos hectárea año, para comparar. Yo creo que indiscutiblemente los rendimientos o la calidad económica, pues no se puede comparar el precio de una metro cúbico de caoba o de especies nativas con el precio cúbico de pino de eucaliptos. Realmente son muchas veces más el precio de una madera nativa, ¿no? Periódicamente la velocidad es mayor, era un poquito más largo el tiempo, pero se recompensa con el costo, con el valor de la madera. No sé si Juan Manuel tiene datos de algunos rendimientos de algunas especies de nativas. Sí, señor. Pues yo diría que, por ejemplo, para lo que es especies como muy conocidas como el pino, la terminal Amazonia, que está aquí, el pavito, o el chingalé y el cimarúa, son especies que pueden tener unos rendimientos comparables a los del pino, o sea, de entre 10 a 20 o inclusive 25 metros cúbicos por hectárea año en sitios buenos. Y que en muchos casos es especies que se autopodan, en fin. Entonces, yo diría que en el Orinoquia al menos hay muchas especies que podrían tener un rendimiento parecido al del pino. No digo el del eucalipto, pues porque el eucalipto ha tenido una mejora impresionante pues, en investigaciones que permiten que en variedades de alto rendimiento, pero la ventaja de esta especie es que, como por ejemplo la terminalia, ya lo mencioné, y la boquicia y otras que son muy prometedoras, son especies que pueden utilizar suelos que no se podría utilizar en eucalipto, ¿cierto? Entonces, y son rendimientos parecidos, como digo, la terminalia la terminalia y un árbol que me gusta mucho que es el Cordieta haitiana, porque por el orden público como recurrente semilla en Arauca, que es donde es más abundante, son especies que tienen fácilmente, o sea, llegan fácilmente en 4 años los 10 centímetros de diámetro y 10 metros de altura. Y esos suelos que no son los mejores. Si uno le tuviera un buen paquete nutricional a esas especies, seguramente sería mejor. Y son maderas que no son maderas blandas, son maderas duras, buenas, que se puede utilizar, pues, inclusive algunas pues a prueba de insectos o de la humedad, como el cachicamo, en fin. Pero lamentablemente no se hace el fomento que se necesita y la investigación quería hacer para las mejores variedades y procedencias. Pero los rendimientos en muchos casos, como los digo, con las especies que son y el terreno que son, pueden ser comparables a las de las especies introducidas. Y eso pues sin domesticar ni ese tipo de proceso de selección. Si se hiciera una investigación, si cogieron una especie como le hicieron lo que hicieron los australianos con el eucalipto y los corimbias, serían pues los resultados seguramente serían fantásticos, pero nadie lo hace. Y la gente que lo hace no tiene suficiente presupuesto o continuidad en el puesto porque no también tiene que comer para esto. Afortunadamente lo voy a decir, el mercado de carbono de diversidad exige ahora que los proyectos forestales que se financian para ese mercado tienen que tener por lo menos 40 años y eso permite que muchas de estas especies de turnos medio largos, como la caoba y la ceiba tolúa, tengan otra oportunidad. Bueno, Edgar Sierra tiene la palabra.
Buenos días para todos. Hablan con Mauricio Sierra, el gerente del semillero. Quería darte muchas gracias, Juan Manuel, por toda la charla y es claramente la problemática que hay precisamente en la consecución de las semillas, de todo el tema de disponibilidad de las fuentes, cuando uno llega a las fuentes, sobre los problemas que hay sobre las cantidades que uno logra, que son muy, muy pocas, y de esas que uno logra obtener hay unos problemas muy serios en los temas de calidad. Y otro tema muy importante son los temas de la oportunidad, es decir, en el momento que nuestros viveristas necesitan la semilla, no necesariamente coinciden con los momentos de cosecha y hay unos temas de desconocimiento, también los temas de almacenamiento, lo cual redunda en unos problemas importantes en los precios. Tú mencionabas los movimientos en carros, desgaste de gente, maquinaria y demás que se tiene que utilizar para estas recolecciones, lo que hace, digamos, el proceso un poco inviable, digamos, económicamente en este momento. Ante esa problemática precisamente que comentabas, nosotros en el semillero ya se viene trabajando lo que es una red de semillas nativas para trabajar con nuestros recolectores para poder precisamente atender esa alta demanda que hay ahorita. Hemos tenido contactos con varios proyectos internacionales que quieren desarrollar los proyectos acá en Colombia de unas cifras altísimas, y el inconveniente más serio que hemos tenido es en que no hay la disponibilidad de semilla para poder cubrir esas demandas. Por eso surge esta iniciativa que se viene trabajando y se viene trabajando en acompañamiento con el CATI. ¿Por qué con el CATI? Porque tienen pues nosotros representamos al CATI ya hace muchos años y ellos tienen una alta experiencia en estos programas de restauración. Y en parte conceptual nos ha gustado mucho la parte conceptual como ellos la tienen manejado, y adicionalmente han desarrollado algunas tecnologías para poder mejorar las germinaciones y en general la calidad de las semillas para que tengan un mejor rendimiento. Entonces, el llamado que veo ahorita Juan Manuel es de pronto, y a las personas que se encuentran en este momento, es que podemos unir esos esfuerzos a través, pues nosotros tenemos un programa ya andando, pero que nos, digamos, nos unamos para precisamente jalonar estos temas sobre la disponibilidad de semillas en las diferentes especies nativas, la cantidad, la calidad, la oportunidad, porque necesitamos varias fuentes, porque no en el mismo momento todos necesitan esta semilla, para que se logren unos precios asequibles a los proyectos y podamos fomentar masivamente la reforestación de nuestras especies nativas, que como bien lo mencionabas en la parte de carbono, ya se vienen unas exigencias también hacia que los proyectos desarrollen mucho más la parte de especies nativas, y estos van a tener un precio diferencial. Entonces, esa era la intervención que quería hacer, nos ponemos a disposición. Listo, muchas gracias. Yo quisiera anotar algo. El proyecto Biocarbono está haciendo una investigación en estos momentos de la propagación de semillas de especies nativas. Eso está haciendo en los llanos. Uno de los principales focos de eso es la política de los procedimientos de cómo conservar semillas. O sea, lamentablemente hay muchas semillas que, como por ejemplo lo que es el yopo, lo que es ciertas boquicias, el milpo, que es el inosinato, en varias especies forestales muy promisorias, el mismo alcornoco, que solo existen por el momento en los llanos. Entonces, no hay investigación en ninguna parte, el mismo aceite, en ningún lado de cómo se deberían almacenar. Y eso hace mucha falta, saber si se pueden congelar, si hay unas especies que no registran refrigeración, si les baja usted de 15 grados se mueren. Hay otras especies que toca secarlas mucho, otras no, y así aguantan meses hasta años, otras no aguantan ni el más mínimo, el sarrapio, los cachicamos no aguantan casi nada de resecamiento, y así muchas especies que sería estar investigando. Y yo lo menciono muchas veces, esto puede dar como una queja y seguramente lo es, pero Agrosavia tiene el mandato de hacer bancos de germoplasma, pero la atención que se le ha prestado a la parte forestal ha sido muy poca. Y hay un decreto, no me olvido si el 1076 o 1075, que dice que el Consejo Nacional, pues, que administraría el CIF y el Consejo Nacional Forestal, no me acuerdo cómo es que se llama, también tiene otro mandato santificado en la ley para dar un presupuesto anual del gobierno y del ICA
pues, y del Ministerio de Agricultura para la investigación en semillas nativas, en todos estos temas que hemos dicho, almacenamiento, procedencia y todo, y eso nunca yo creo que no se ha ejecutado ni un solo peso de eso, porque hasta donde yo sé y conozco varios sitios, no hay ningún germo, de pronto una que otra especie, pero para las tantas que hay no se ha hecho nada de avance en eso, y es una cosa que vamos a promover con este proyecto de los resultados del proyecto de carbono para que hayan tesis de grado o algo así en esto, que no es tan difícil, pues, ni tan caro coger una especie de estas y hacerle todo el estudio con las semillitas de cuánto resiste germinación y todo. Es algo relativamente barato, pero que nadie lo está haciendo. Y hay muchas especies que están en mora de hacer estas investigaciones para poder guardarlas en la nevera o resecarlas o hacer la forma para que se puedan estar disponibles para cuando la gente las necesite, como dice el señor Sierra, porque si no, no vamos a estar muchos años en este problema del abastecimiento. Y además, hoy en día también un problema de precios. Yo soy de los primeros que dice que hay que pagar en los recolectores de semilla porque eso no se va a hacer, pero ya hay gente que está pidiendo unos precios ridículos de varios millones, o sea, estamos hablando de más de 2 o 3 millones de pesos por kilo, porque prácticamente no hay, eso saben que son los únicos que la pueden suministrar. Y eso solo tiende a subir porque pues, a medida que se generan, lo que decía el señor Sierra, pues cifras gigantescas de que la gente quiere llegar aquí a sembrar 6.000 hectáreas y no pueden sembrar ni 1.000 al año ni 500 porque no hay cómo. Bueno, muchas gracias. Voy a darle paso a 2 preguntas más, a una de Claudia Elena Hoyos y otra de Omaira Silena. Y luego voy a pasar a leer las que están en el chat y damos pues como por finalizado el webinar. Entonces le doy la palabra a Claudia. Muchas gracias, Adriana. Felicitaciones por esta iniciativa, también a Juan Manuel Cardona. Yo soy ingeniera forestal, trabajo en el área metropolitana del Valle de Aburrá pues, desde hace muchos años. Y bueno, muy inquieta también pues, por toda esta temática de la restauración ecológica, reforestación protectora. Y la verdad, pues Juan Manuel tiene un gran conocimiento y experiencia que es importante empezar a capitalizar. Y ya pues con las intervenciones que se han realizado por parte de los asistentes, es claro que en Colombia hay una buena cantidad de experiencias que también debemos consolidar porque no podemos partir de cero. ¿Qué oportunidades se tienen para empezar a trabajar con esos paquetes tecnológicos y empezar a promover verdaderamente esta siembra de especies nativas con, pues, digamos, con multipropósitos, ¿cierto? Con muchas posibilidades pues, para cumplir diferentes objetivos. Entonces, mi pregunta o digamos o mi propuesta va en esas, o Juan Manuel, ¿es posible ir consolidando digamos esos paquetes tecnológicos, diferentes arreglos que se puedan realizar en las diferentes regiones del país, uniendo pues todos los conocimientos y esfuerzos, porque vemos que pues cada uno por su lado poco pues avanza, pero digamos que si logramos generar unos factores detonantes, pudiéramos, pues también desde nuestra formación y desde nuestro accionar, desatar procesos, ¿cierto? Entonces, más como un llamado o preguntarte por qué posibilidades o qué propuestas concretas tienes o podrías definir para empezar a desatar, no sé si a través con Adriana, Fede Maderas, unir otras organizaciones. Las mesas forestales. Las mesas forestales, ahora que también tenemos, porque miren que, o mira que un paquete tecnológico, ¿cuánto tiempo requiere? ¿Cuántos años? ¿De cuántos años estamos hablando? Depende mucho de las especies, ¿cierto? De sus ciclos de vida. Entonces, y nuestra gran diversidad, ¿cierto? Nuestra gran diversidad de especies. Entonces, es tratar de ir facilitando o ir definiendo paso a paso y cómo podemos empezar a desatar procesos
porque la verdad, pues yo pienso que los factores estresantes en términos de variabilidad, cambio climático, el fuego, que es otra variable, pues que ya al sembrar un árbol, ya al plantar, es una variable que debemos ya tener sí o sí integrada. Entonces, es más como esa, es una consulta, digamos, desde tu experiencia que puedes ir orientando. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que la única forma de hacer eso es algo muy multisectorial. Ahí, o sea, tendría que ser, yo diría que ahí es donde la academia podría ayudar, pues, para que hiciéramos un foro para que estas cosas quedaran y que quedara una publicación, resumen de los avances de lo que se ha hecho. Yo creo que eso no es tan difícil. Inclusive, pues, hoy en día con la participación virtual se puede tener gente de muchos lados y tener que hacer un viaje gigantesco a todos lados, o a Medellín, o a Bogotá, o a Cartagena, donde toque, y que quede una especie de documento resumen así que nos pueda ayudar a la academia a compilarlo, y fundaciones como ambos y el proyecto de Carbon y tanta gente, pues, que podría estar involucrada para que estas cosas se cristalicen en una publicación que quede ahí, porque una de las cosas que es pues, los paquetes tecnológicos también muchas veces se dice que tiene que estar algo por escrito, y como aquí en Colombia nadie escribe, nadie investiga prácticamente, entonces es muy difícil citar ejemplos que digan, bueno, esta especie se sembró, rinde tantos metros cúbicos o toneladas de carbono al año por hectárea, Diría que así como las publicaciones que yo mostré hace poco, yo creo que hay cositas que tendrían que publicarse para que se haga un resumen de lo que ya hay, cuáles especies ya tienen esas cosas, y que se llegue a un consenso gremial y profesional y académico de que listo, estas especies ya no solo en Colombia, sino en tantas partes, pues se están sembrando tanto que, pues, si sembró la casia, se está trayendo los corimbias o tantos híbridos que ni siquiera son especies que estén en el CIF, sino que son híbridos de varias especies, que es otro problemita que nos viene. Y sacar una publicación que puedan citar las CARS, que puedan citar el ministerio, la ANLA y todo el que tenga que citar. Decir, listo, hermano, ya está el conocimiento es este, y no tiene que ser una publicación muy compleja. Eso podría ser, como lo mencioné ahora, biocarbono. Va a sacar dentro de poco una publicación de esas para los llanos. Esta es una de las matrices que se construyó para eso, que tiene más de 200 especies clasificadas para una cantidad de usos, de forrajeros, que no sé qué, que minerales, de cantidades de cosas que nunca se han hecho, con investigación que se hizo para la flora del Yucao y para la flora del Andén Orinoco, que es de la fenología y todo, para más de 400 especies, y eso que aquí solo están los árboles, porque también hay pastos y arbustos y todo que pues, también están en otras investigaciones. Este tipo de cosas deberían salir por otros lados, por ejemplo, para la Orinoquía no hay un manual de restauración que sirva. Hay un montón de cosas teóricas, pero no hay una lista, hasta el momento no hay una lista como esta que se paga el proyecto de carbón, entre otros muchos productos que van a ayudar a hacer eso. Yo creo que deberíamos tratar de hacerlo como lo mencioné, una especie de foro de las expectativas, algo sencillo, que se puede hacer en línea, que con exposiciones como la que acabamos de hacer hoy, y que la cadena se encargue de compilar los resultados, una cartillita como esta que mostré yo, que se sacó hace años en la época linderena, esta de acá, otras que hay por ahí. En esta, por ejemplo, hay muchos ejemplos de Colombia y cosas de que hizo CONIF. Algo así es lo que se necesita. No la vemos, la estás proyectando. Sí, ¿qué están viendo ahí? A ver. Sí. No estamos viendo esa que estás proyectando. Ya voy. Vamos a proyectar otra vez la pantalla número 2. Permitir. Esta, ¿sí la están viendo ya? Ya, así ahí vemos una tabla, ¿cierto? Sí, esa tabla es una tabla que se hizo para el proyecto de carbón, donde hay más de 200 especies clasificadas para diferentes usos, con la paisaje en la que es más adecuado, mes de floración, en fin. Biocarbono sacan estos días pues con Genliptos y con otra cantidad de gente, va a sacar una cantidad de información de estas para la Orinoquia, de las semillas, del almacenamiento, lo que mencionó tanto por el señor Sierra y por otros. Pero yo creo que este tipo de esfuerzos es necesario hacerlos para otras regiones, porque ya en paquetes tecnológicos, por lo único que ya podemos tener 2 o 3, pero para otras zonas esto no se ha hecho de la forma que se debería hacer, y lo que propongo es, como les digo, una especie de foro así virtual en el que se puedan hacer eso y que la academia nos ayude a compilar los resultados. Súper, muchas gracias. Listo, porque eso ya existe, eso ya se puede hacer, sino que falta es como cristalizarlo en una publicación, porque todo está, como usted lo menciona, Claudia, muy disperso, pero eso se podría hacer en una forma que relativamente informal, pero
pero que muestre que se ha hecho, porque escrito no hay nada. Solo lo que ahora haga biocarbono. Bueno, por último le damos la palabra a Mayra Silena. Gusto, Mayra Gil, Proyecto Biocarbono Orinoquia. Primero, pues agradecerles el espacio y toda la charla que Juan Manuel, toda esa ambientación que nos brinda. Como él lo manifiesta, nosotros desde el componente 2, uso y manejo sostenible del suelo, desde el Proyecto Biocarbono Orinoquia, hemos venido adelantando una serie de consultorías. Nosotros somos un proyecto jurisdiccional, solo estamos en la Orinoquia, en los 4 departamentos, Bichada, Casanare, Meta y Arauca, y hemos desarrollado unos documentos con información muy valiosa, primero con plantaciones forestales, con uso comercial, donde en los 4 departamentos especificamos qué especies son las más promisorias, sus crecimientos, sus desarrollos, esto enfocado a la industria y a la comercialización de la madera como tal, y como mayores capturadores de CO2, pues que es nuestra finalidad. Pero complementario a esto, como lo manifiesta el señor Juan Manuel, iniciamos una consultoría enfocada en especies nativas. Parte de lo que estamos haciendo, pues es ese mismo desarrollo, como él lo manifiesta, pero solo está para la Orinoquia porque pues es nuestra jurisdicción. Los invitamos, me adelanto, no sé si Juan Manuel antes lo mencionó porque me conecté un poco tarde. Nosotros vamos a realizar con la consultoría 4 talleres, un taller por departamento, donde mucha de la información que quizás Juan Manuel les está compartiendo, lo vamos a hacer en campo. Entonces, que sea un espacio más adelante con Fedemaderas, que ha sido un aliado muy importante para nosotros. Les haremos llegar las fechas, los sitios. Estos talleres son totalmente gratuitos, pero van a ser presenciales. Trataremos quizás, si está dentro de nuestras posibilidades dentro del proyecto, de grabar alguno de estos talleres para que la información se multiplique. Como él lo ha manifestado, toda la información que el proyecto Biocarbono ha recolectado, ha construido, todos los modelos quedan en nuestra página web y son de acceso público. Aún hay documentos que no están finalizados o que se les están haciendo algunos arreglos y quizás aún no estén disponibles, pero toda la información que nosotros construimos es de acceso público y gratuita. Muchísimas gracias y gracias a Juan Manuel por ser uno de nuestros aliados. Bueno, muchas gracias. Juan, ¿tienes algo que correlaciona a lo que acaba de decir Milena, o continuamos leyendo las preguntas que tenemos en el chat? No, pues muchas gracias a Mayra y efectivamente, esperamos poder que esto salga pronto, sino que con lo de biocarbono lamentablemente tuvimos menos tiempo del que hubiéramos querido para decir todo lo que quisiéramos decir, pero vamos a tratar de hacer un resumen lo más conciso posible y lo más práctico posible para que se pueda utilizar todo eso que el proyecto de carbono pues, prácticamente fue el único que tuvo la iniciativa de hacerlo. Y para que quede, pues, para que la gente lo pueda consultar como material de referencia. Eso es lo que queremos hacer, es algo que sea muy práctico. Y entonces quedo atento a las otras preguntas. Juan, tengo una pregunta. ¿Podemos compartir tu presentación con los asistentes a la charla? Sí, efectivamente. Todo lo que se dice aquí es para que lo compartamos y no siga siendo, pues, como tan misterioso. ¿Sí? Yo creo que eso es necesario que la gente lo conozca, sí. Muchas gracias, Juan. Entonces, miren, por 2 medios tenemos los correos de todos los asistentes y es con el formulario de inscripción inicial
y también les pusimos en el chat la asistencia. Entonces, por favor, los que no lo hayan hecho, los invitamos a que lo hagan para poder nosotros tener su correo y enviarle la información y la presentación de Juan. Juan, continúo con las preguntas del chat. Buenos días. Para el caso del manglar, ¿qué método ustedes que es el más recomendable para hacer restauración? Bueno, ahí sí, lo principal es, y lo más importante es, como decíamos ahora, tratar de lograr que se consiga suficiente semilla. Yo en el trabajo que estoy haciendo, que yo estoy en una empresa que se llama Clear Blue Markets, hemos hecho pues bastantes trabajos de diligencia de proyectos de carbono azul o blue carbon pues de manglares, y el principal problema es la disponibilidad y calidad de la semilla. Yo creo que lo principal es tratar de lograr conseguir, pues primero que nada, el acceso a los terrenos y segundo, que se consiga suficiente semilla para poder cumplir las metas. Y tratar de estudiar, pues, qué tipo de manglar es el más adecuado y tratar de no traer, o sea, no traer manglar del Pacífico para el Caribe ni viceversa. Tratar de ser inclusive más modestos en las metas, si hace falta, pero tratar de que el manglar sea lo más parecido a lo que hay por ahí cerca y lo más diverso y tratar de que ¿cómo se llama? La disponibilidad de semilla y de viveros sea de buena calidad y diversa. Principalmente es eso, porque si material beta, pues esos proyectos, y lo digo por experiencia, porque por la mayor parte de proyectos tienden a fracasar, es por falta de eso y falta de involucrar a las comunidades. Trae gente de otro lado y es mejor que la comunidad sea la que haga esos trabajos, para que ellos queden también empoderados y ¿cómo dice? Y con sentido de pertenencia, si no solo lo van a dañar, no lo van a cuidar cuando pasen las cosas y así no funciona. Básicamente es eso, asegurar eso. Gracias, Juan. Juan, me voy a adelantar con dos preguntas, con una pregunta porque es alguien que va en un avión para que pueda responder, atender tu respuesta. Muchos trabajos de compensación pudieran ser dirigidos al incremento de la biomasa en general y no necesariamente bajo la óptica del porte forestal. Es decir, las prácticas silviculturales convencionales podrían variar, por ejemplo, podas de formación, etcétera. ¿Qué opinas, Juan, de esta apreciación? Sí, es verdad, o sea, lo malo es que las compensaciones, pues sí también participan bastantes, o mi esposa, pues que también es forestal, Estefanía Villanueva, que participó en tantas compensaciones y tuvo que auditar tantas, el denominador común es el siguiente: se siembra lo que no es y se siembra de una forma que no necesariamente funciona para todos lados. O sea, lo que yo decía, que la siembrita en cuadros, tan consabida, no, yo no sé que está mandada a recoger, pero no es la única forma que hay. Yo menciono tanto el método Miyawaki, en fin, y el método de nucleación para que salgamos de ese cuadro mental en el que está mucha gente y las corporaciones que si usted no presenta un arreglo en cuadro o en tres bolillos, nadie le acepta nada. Habiendo tantas otras formas de hacerlo y solo aceptan ese. Y la nucleación, ya vamos hablando ya más de 10, 15 años y todavía cuando uno presenta esto, que no, que tiene que ser en cuadro, que tiene que ser 1111, y uno le pregunta, bueno, ¿por qué 1111 y por qué en cuadro y por qué árboles, por qué no arbustos, por qué no sembramos pastos también? Y entonces le dicen, no, listo, vamos a traer vetiver y que es un pasto de la India y vamos a sembrar quicuyo. Pues no, pero el problema es que pues, son especies invasoras y nadie siembra, pues, nadie siembra miconias, arbolitos de bajo porte, siempre los árboles grandes. Entonces yo creo que como lo mencionamos y como vamos a quedar plasmado en el proyecto, en el último cuento que esperamos sacar con biocarbono, hay que tratar de que esa estructura sea más compleja, hay que tener legumbres de cobertura, especies de cobertura para el suelo, para que el suelo no se erosione, hay que tener arbustos, hay que tener árboles, diferentes portes, árboles de larga vida, árboles de corta vida, todo eso hay que hacerlo como más complejo, pero no tan cuadriculado, por decirlo así, como lo quieren hacer, y prácticamente no lo aceptan si no es así, se cierran en que tiene que ser así. Yo creo que sé que es difícil pedirle a los funcionarios que sean un poco más abiertos, porque yo sé que lo regañan, pero si no hay algo más deuda así en esto, pues no se va a poder hacer las cosas, y esperamos que con los documentos que se acá con biocarbono haya un precedente que por lo menos esté en español y que se diga que se puede hacer así para que la gente se anime a seguirlo haciendo de una manera menos convencional. Hay que ser flexibles, no se puede hacer lo mismo en todos lados. Muchas gracias. Es verdad, claro, Juan. Lo que pasa es que una procuraduría o algo así también da mucho miedo, pero bueno.
Ese es Sí. otro tema que algún día entraremos a debatir. Bueno, buen día, Juan. En relación a las plantaciones forestales que se han implementado, ¿cómo ha sido la resistencia de las especies a plagas como la hormiga arriera, tanto en los llanos orientales como en otras regiones, como en otras regiones, como Antioquia? Bueno, lo que pasa es que hay especies que son más resistentes que otras a las arrieras. Por ejemplo, en los llanos, cuando uno hace, por ejemplo, estas nucleaciones, ¿qué le toca hacer? Resulta que las hormigas, porque tampoco les gusta el sol, tienden a meterse en los núcleos. Entonces, ¿qué toca hacer? Sembrar especies que aguanten las hormigas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que es, por ejemplo, el cachicamo, que es la hoja es casi como un cartón, el alcornoco que vemos acá, y los chaparros y otros, los primeros que uno tiene que sembrar ahí, y para la restauración y para la reforestación, en sitio donde la cosa, el problema sea tan grave, prácticamente no le queda a uno sin opción de sembrar especies que aguanten eso por uno al principio. Ya cuando estén más grandes, la cosa es diferente. Querida, ¿cómo estás? Pero, Feliz año en febrero. bueno, Te por ahí no sé quería quién se proponer. oye, pero sí, básicamente se trata de escoger, y en el caso de los llanos, afortunadamente hay varias especies que son anti-hormiga. Por eso no es muy difícil que les dé, por ejemplo, como el pavito, que es la variedad local de Yacarna copaya de los llanos. Es muy resistente a las hormigas, casi no les gusta, ni al venado, que es otra plaguita pues, que suele surgir. Entonces, el escogencia inicial de esas especies, sobre todo cuando no hay presupuesto para estar echando venenos, y más ahora que productos como los van vetados o los van a vetar, creo que si uno escoge las especies que son, se ahorra muchos de los problemas. Lamentablemente, si quiere hacer otras, pues ya le toca es tratar de controlarlas como pueda, pero si uno en programas de restauración escoge estas especies que aguantan esos problemas sin tener que hacerles nada, y que a la hormiga no le gusta, muchos miconias son así, por ejemplo, y los boquicias, a eso no le gustan las hormigas porque tienen aluminio en las hojas, entonces hay que tratar de hacerlo así. Hay muchos programas de restauración y reforestación que se tienen que hacer, por ejemplo, en zonas de buffer como el Orinoque, que son para la jurisdicción de Corporinoquia, no se puede sembrar nada mecánicamente, ni fertilizar, ni siquiera foliar a menos de 100 metros de los morichales, pues estas cosas se podrían, para restauración y todo eso, pues como no se podría fertilizar de forma tradicional, toca sembrar ni tampoco echar veneno ni insecticidas tradicionales, tocaría sembrar de la forma que les digo. Por eso es que tiene que ser como una nucleación con esta especie que ya mencionamos. Para que tenga éxito el programa. De esta manera es muy fácil que fracase. Gracias, Juan. Muy brava, sí. Bueno, otra. Buenos días, Pilar. Buenos días, Pilar Lalinde de Ecology. Tenemos una pregunta. ¿Qué mecanismos de propagación pueden ser los más efectivos para el chaparro y el alcorno? Para el alcornoque, lo que más funciona es una especie de escarificación, sino que eso se vuelve un poquito engorroso porque toca, o sea, o aplicar eso de estar hirviendo agua y echar la semilla ahí y después sacarla, o pues antes de que se queme, porque ella se estimula, pero si se deja más tiempo que queme, o si no, lo que más nos ha funcionado para no estar jugando como al azar con el agua hirviendo los ácidos, es utilizar como unos corta uñitas de esos de perro, corta uñitas sencillo, y hacer una pequeña heridita a la semilla para que entre el agua. Eso funciona mucho, sobre todo con el alcornoque, que es como el espirófilo, pues germina más fácil si le entra candela, pero no demasiada candela, ¿cierto? No que lo alcance como a quemar un poquito la testa de la semilla, pero no toda. Pero como uno no puede ponerse a jugar con fuego, pues en muchos casos en sitios industriales o viveros, porque inclusive en algunos casos está prohibido hacer cualquier quema, por ejemplo, en Cormacarena no se puede hacer quemas de ningún estilo, ni siquiera controladas, ni siquiera así para semillas. Entonces, ¿qué toca hacer? Te toca el trabajo hormiguita de coger el corta uñas y hacerle una muesquita a cada semilla. Eso es con práctica que se hace para que se abra lo suficiente para que le entre el agua, y al otro día se deja una semana o entre 1, 2, 3 días, dependiendo, pues hay que ensayar, porque todos los procesos no son iguales. Yo he visto que las docencias del bichada son, como allá hay más fuego, es más difícil que germinen, o sea, tienen la testa más dura que las de Puerto López o el Casanare, ensayando con la procedencia que uno tiene acceso, con el corta uñitas o la limita o la lija, quitándole justo la cantidad exacta de material a la semilla para que le entre el agua. Es más que todo con eso, porque como les digo, los ácidos son muy difíciles de manejar en viveros comunitarios o viveros rurales, y esto está viendo a ver si son 3.5 segundos o 2.5 los que los tengo que echar en agua caliente, pues es más fácil echar el cortaúñas o la lima.
Con eso nos funciona a nosotros. Bueno, aquí hay otra apreciación de Iván Raigosa. Dentro de las numerosas problemáticas señaladas por Juan Manuel, no se observa un detalle de caracterización de los suelos. Apenas se llega a una clasificación por orden y nunca se alcanza una caracterización a nivel de serie. Además, no se aborda la adaptación de las especies nativas a estos suelos, sus requerimientos nutricionales, enmiendas nutricionales o tratamientos físicos como el Bectin. No se encuentran estudios sobre la densidad de establecimiento, la optimización de crecimiento, la investigación de la altura dominante o el índice de sitio. Sin duda es imperativo incorporar más análisis químicos y estadísticos en este contexto. Sí, así es. Hay otros conceptos como el coeficiente de utilización biológica que fomentan los brasileños, en el que pues, no solo es análisis de suelo y unas tablas foliares para tratar de identificar cuál es la mejor combinación de fertilizantes y tratamientos que proporciona la mejor productividad en biomasa de los y productividad pues, en frutos y aromas del vegetal. Eso no se ha hecho casi nada y yo diría que mucha gente llegue también siempre sin saber ni siquiera cómo es el suelo. Y en el caso del bichado, por ejemplo, aquí vemos no sé si están viendo la pantalla, esos alcornocos que estoy mostrando. Ahí el suelo pues básicamente un pH de 4.5. Y si uno está sembrando ahí especies que no aguantan eso, pues se le van a morir. Y también hay que tener en cuenta que hay muchas especies que son calcífugas, por ejemplo, lo que es los boquicias, que los hemos puesto por acá, creo, sí. Estas especies pueden pelechar en suelos de pH de hasta de 4 o menos. Y si usted le echa cal, es que para mejorar el suelo lo único que hace es matarlas y gastar plata en cosas que no se necesitan. Entonces, mejor dicho, ese es otro punto que hay que, otro numeral que hay que añadirle a la investigación que hay que hacer porque de eso no se sabe nada y en forestales, desgraciadamente, la gente siembra sin hacer un análisis de suelo siquiera. Entonces, y después foliares menos personas hacen y todo eso habría que hacer porque la nutrición es muy importante para el éxito de estas cosas, que haya bastante fútbol al principio, en fin, casi nadie hace eso, desgraciadamente. Y hay muchos sitios en los que ni siquiera se puede hacer porque como lo mencionamos, hay sitios en que no se puede fertilizar, pero por lo menos uno podría hacer el análisis para saber qué especies toleran esas condiciones. Bueno, aquí hay otra. Felicitaciones, Juan. Las zonas rurales del país están expuestas a fuertes procesos de fragmentación de bosques debido en gran parte al desarrollo de actividades agropecuarias que a nivel ambiental no son sostenibles. Varias de estas labores silviculturales han tenido en cuenta la fragmentación conectividad del bosque. Mil gracias. Sí, pues, o sea, en Europa ya les tocó hacer eso, en Holanda y Francia y todo eso, pues, a pesar de que ya existían. No sé si están viendo, Ariana, ¿están viendo la presentación que puse? Sí, señor, la estamos viendo. Bueno. Sí, bueno, resulta que, pues por eso es que hago yo tanto énfasis. Yo cada vez que veo a alguien pintando postes de esta manera, me retuerzo internamente porque realmente lo que queríamos estar es haciendo corredores con setos o cercas vivas como lo hacen en otros países. Y aquí sí que hay con qué hacerlo. O sea, mejor dicho, me podría quedar horas hablando de todas las especies que uno podría sembrar acá, como el marañón, en la mitad anones y el bejuco chaparro que tanta gente odia, o el que llaman matimoreno en el Bajo Cauca, es una especie súper idónea para este tipo de esfuerzos porque prácticamente es casi a prueba de fuego, es muy difícil que se queme, se retarda el fuego aquí, eso es más, dura mucho más que cualquier alambre, a las vacas no les gusta meterse ni a poder meterse por ahí, y aparte que es bonito, es verde, siempre verde, las tantas especies que hay frutales de ese, como esta pasiflora que tenemos acá, hay tantas formas de hacer las cosas que sinceramente yo no me explico por qué no estamos sembrando más cercas vías para este tipo de conectividades y setos como los hizo la gente en la antigüedad. Y recordemos que pues ahora todo el mundo se acostumbró a las cercas de alambre, pero en Antioquia y en muchas partes de la zona andina, recordemos que las cercas, los cercados eran de piñuela, eran de otras maticas, de estas grosellitas, pero no, en algún momento ya les dio pereza sembrar piñuelas y sembrar y también tumbaron, entonces sembraron y clavaron los postes, cuando deberíamos estar haciendo esto. Ahí está la salvación de los polinizadores, de los mamíferos pequeños, de los nidos de las aves, las perdices, gallinetas, lagartijas, ranas y la unicornia, y esto no es una cosa que sea tan difícil, o sea, porque un seto de estos prácticamente espera que usted lo hace, eso como muestran los ingleses y los japoneses dura siglos, o sea, cientos de años para durar un seto bien hecho y con poco mantenimiento. Y inclusive, como digo yo, puede uno comer de ahí, pero no, seguimos sembrando y pintando postes. Yo creo que
cosas como estas y más cercanías y más cosas de esas es lo que se necesita fomentar. Pero también se necesita que la gente la eduque, para eso debería estar la Humatas y la Agrosavia y hasta la EMA Academy en los municipios, pero no, seguimos pintando postes. Ana Castaño. Juan, felicitaciones por esta charla. Mil gracias a Fede Maderas y a Adri por esta invitación. Juan, los paquetes tecnológicos de especies nativas son un mecanismo de conservación e investigación. Nosotros con Aves hemos logrado que el Humboldt tenga un repositorio de todas las publicaciones que se han hecho en el país. Podría pensarse en una herramienta similar con ellos para alojar toda la información con especies forestales promisorias. Completamente de acuerdo. Eso falta centralizar eso y publicarlo en español y resumido para que nos... Pues una cosa que decía Mayra en una de las reuniones que hemos tenido de Biocarbono es que no es importante que estos materiales pues sean técnicos, pero que a la vez sean alcanzables para la gente del común, porque todo el mundo no va a saber qué es un rodal, qué es una entresaca, no sé cómo. Pero es importante que haya materiales divulgativos para diferentes personas, para que la gente se anime. Y, por ejemplo, para los ganaderos y otras personas, incentivos como un CIF, un certificado de incentivo silvopastoril, para que se hagan cercavías y lo que mencionábamos ahora de los ensayos silvopastoriles, para que la gente siembre cosas que pueda comer el ganado. No tienen que ser 1000 árboles por hectárea, pues por lo que le digo, pues pueden ser 200, pueden ser 50, pueden ser 3 por árboles grandes, porque no hablemos un piñón de oreja que un chaparro, en fin, estas cosas son las que tendríamos que fomentar para que la gente se anime a sembrar y que le quite el miedo a eso y que no sean los mismos 1111 árboles y que tienen que ser 1111, ni no 1102 ni 1300. Esas cosas hay que volver a material divulgativo. Para eso están los videos, para eso está Instagram y las cartillas, todas las cosas que pueden hacer, que el Humboldt, pues con la popularización de la ciencia ciudadana ha hecho con tanto éxito, sería, pero de una forma como más para la conservación, debería también tratar de hacer que la silvicultura se pudiera hacer de manera bien, con manualcitos bien hechos, que la gente sepa si yo vivo en tal parte que puedo sembrar y todo eso debería aumentarse, y sobre todo con los muchachos jóvenes y los niños. Bueno, voy a ponerme de tarea como Fede Maderas, tratar de reunirme con el Humboldt y con Ana para que me cuenten cuál es el mecanismo y mirar si podemos hacer algo desde el Humboldt. Bueno, me están pidiendo el listado de asistencia nuevamente. Carolina, ¿será que nos activas el chat? Yo volvemos a colocar el link de la asistencia para que la gente pueda inscribirse y colocar el correo electrónico. Lidia Patricia, Adri, felicitaciones, gracias por compartir. Mi correo es listo. Ya vamos a volver. Muchos nos han colocado su correo en el chat. Vamos a volver a colocar el link de la asistencia. Carolina, ¿me colabora por favor con eso? Bueno, Laura. Buenos días, mi correo. Gracias, presentación Fede Maderas. Ya, el link está allí. Lo colocó alguien que se llama Carolina Montoya para que por favor nos diligencien la presentación, nos diligencien la asistencia. Bueno, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Con esta última pregunta hemos terminado las del chat. Por último, desde Fede Maderas, muchas gracias tanto a todos los asistentes y a Juan Manuel por ayudarnos y apoyarnos pues en este ciclo de conferencias. Creo que pudiéramos pensar en una segunda, de pronto en una segunda conferencia enfocada a este sitio, si puede ser con Juan o con alguna otra persona que ustedes también conozcan, que nos pueda ampliar el conocimiento en tema de la silvicultura de las especies nativas. De nuevo, de Fede Madera, mil gracias. Y bueno, Juan, te dejo para que te despidas de la asistencia al jueves de Fede Madera. Bueno, muchas gracias a todos los afiliados y personas asistentes a esta presentación. Gracias por su atención. Quedo atento a preguntas. Por los que me conocen pues, o están en algunos de los chats de mesa por esta hora, si nos podrán contactar. Y si no, con Adriana, con mucho gusto, después de mis datos de contacto para que hablemos y podamos compartir experiencias. Muchas gracias. Y también digo pues que yo tengo por ahí otras presentaciones para la ecología del juego en las sabanas y pueden servir para este tipo de escenarios, si les parece pertinente. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, los esperamos a todos en el Congreso de Industriales de la Madera. Feliz día para todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.